Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo primero que tengo que decir, muchísimas gracias a toda la gente que ha pasado por el canal durante esta semana, que habéis sido muchísimos, os habéis suscrito también un montón de gente, os lo agradezco de corazón, os lo digo de verdad. Luego, ¿sabíais que teníamos un reto del último vídeo de Pogonas, llegar a 100 likes para seguir hablando sobre ellas? Sobre el Pogona Silvac, la Pogona de seda, una traducción literal. Son pogonas que tienen un mantenimiento algo diferente a una pogona normal. También al final del vídeo quiero dar mi opinión sobre algunas mutaciones, si son éticamente correctas llevarlas a cabo, incluida la Silvac. Quedaos hasta el final y diré lo que yo pienso sobre el tema. Y bueno, y una cosa muy importante, a ti David, a ti Charlie, muchísimas gracias por mencionarme en vuestros canales. Habéis hecho que venga mucha más gente hacia mi canal y darme un poquito más a conocer. Os lo agradezco eternamente. Yo creo que ya lo dejé patente en mis comentarios, no me lo esperaba. Y nada, muchísimas gracias. Quien no conozca estos canales, yo creo que todos los conocéis. Si me seguís a mí, seguís a ellos seguro. Pero si no, seguir a David Toki Toki Reptile House y a Charlie Monitor Lizard. Desde aquí un saludo a los dos y sois unos cracks. Y vamos con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, vamos a ir un poquito a enseñaros qué es una pogona silva. Primero os voy a enseñar pogonas normales. Por ejemplo, esta es una nominal, digamos, con los pinchos, como se pueden ver. Luego nos enseñaré mejor. Esta es una leatherback, sería una reducción de los pinchos. Este sería ya una silvac, ya nada de escamas, no tiene pinchos ni escamas. Y esta sería una silvac, aparte translúcida, trans. Si le damos la vuelta, todavía su piel es más fina, deja ver los órganos, como veis. La parte de abajo se ve la barriguita negra, esos son los órganos, que los deja ver ese tipo de fases. Y aparte el ojo, como habéis visto, es completamente negro. Esta sí, bueno, se ha quedado enganchada. Esta sí le damos la vuelta, ya veis que no es translúcida, no se transparentan lo que son los órganos y el ojo bueno, tiene pupila, no es completamente negro. No todas las trans tienen los ojos negros, eso también tengo que decirlo, ¿vale? Vamos a ir un poquito a ver lo que es una silvac. Una silvac es una pogona que no tiene escamas, digamos que tiene pues como si fuera la piel humana. Se le llama pogona de seda. Este tipo de genética pues es un defecto genético, digamos que sucedió aleatoriamente y luego pues fue replicado y mantenido por creadores pues para sacar este tipo de morfos con la singularidad que ello conlleva, ¿vale? Vamos a ver los cuidados en este tipo de pogonas. Es algo diferente a una pogona normal. Digamos que tenemos que tener sobre todo muy hidratado al animal. Cuando le damos de comer, siempre hay que pulverizar la comida para que tenga hidratación. También lo que tenemos que hacer es darle baños periódicos, no sé, aproximadamente unos 3 baños a la semana para mantener lo que es, pues bueno, pues lo que estamos hablando, la hidratación, la circulación, todo que sea correcto. Sobre todo en animales cuando están en muda es cuando tenemos que tener cuidado, ya que es muy fácil que retengan la muda, pues necesitaremos ese tipo de baños. Incluso podemos usar algún tipo de extra, por ejemplo, aloe vera va bien. Yo he probado aloe vera, he probado también lo que es vaselina neutra en una pogona que yo tuve hace mucho tiempo, una silvac. Yo lo probé y me funcionaba bastante bien. Aquí estáis viendo, estoy grabando, pues bueno, para que veáis los pinchos, la diferencia entre una silvac que no tiene nada de escamas con una normal, para que lo veáis mejor, que no sé si en esta toma lo veréis mejor. Una de las cosas más importantes es el tema del uva y del calor. Son animales que necesitan tanto uva como calor, pero digamos de una forma más moderada. ¿Cómo podemos hacer esto? Si por ejemplo una pogona normal necesita 10.0, se podría mantener con 10.0, pero dándole una distancia focal mucho más alta. O sea, subiendo la bombilla un poquito más alta de lo normal. El fabricante sobre todo normalmente suele poner que la radiación UVA es efectiva entre 10-15 centímetros dependiendo el foco que estemos hablando, ¿eh?
pero bueno, aproximadamente, siempre lo pone en el fabricante. ¿Qué hacemos con esto? Subiremos el tema del uva para arriba para que no le queme a la piel. Pensar que al no tener escamas no tiene esa protección extra. Y luego el tema del calor igual. Necesitarán temperaturas más bajas de lo normal. Si la punta de calor de una pogona normal es de unos 40 grados, pues en esta nos quedaremos en unos 36, 37, 35, 36 más o menos. Igual, subiremos el punto de calor un poquito más para arriba si la bombilla es demasiado fuerte, o compraremos bombillas que den un calor un poco más baja. Bueno, aquí os sigo enseñando las pogonas para que las sigáis viendo. Habéis visto que le da la vuelta, bueno, para que veáis un poquito de diferentes tomas, porque a lo mejor hay gente que no ha visto la translucidez de las otras tomas. Yo voy a ir grabando, y os voy explicando cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener. Aparte de todo lo que hemos hablado, necesitan tener escondites, digamos, un sitio de sombra, para cuando ya se sienten que ya hay demasiado calor o que necesitan una protección del sol. En este caso del sol no sería, sino sería de la bombilla, pues que tengan esa cueva o esa zona de sombra donde se puedan esconder y se puedan resguardar. El tema del terrario, la decoración, también hay que tenerla en cuenta en Pogona Silvac. Los objetos que puedan dañar la piel, pues habrá que quitarlos. Todo lo que son troncos que puedan ser porosos, que puedan tener estrías, aristas, todo, piedras, todo eso habrá que sacarlo, ya que su piel, al no tener escamas, es mucho más fácil de que puedan dañarse y luego poder tener problemas con ella. Tenerlo siempre en cuenta eso. El tema de, yo que sé, espacios pequeños donde puedan meterse, donde puedan rozarse demasiado, por todo eso se quita. Si tenemos que hacer una cueva, hacemos una cueva más amplia, donde ella pueda meterse, pero que no sea demasiado estrecha, donde se pueda rozar a la hora de meterse. La dieta y la nutrición ya lo hemos hablado, ¿no? O sea, es más o menos igual, sería lo mismo. Sin embargo, para mantener lo que es la piel hidratada, lo que hemos hablado, suficientemente agua, bañarla más frecuentemente. Sobre todo el tema de meterle agua, por ejemplo, con jeringuilla, mucha gente lo hace. Digamos que tienes que tener un poco experto, porque lo único que podemos hacer es metiéndole agua diariamente para que el animal beba. Podemos romperle dientes y causarles infecciones en la boca. Eso muchas veces no lo pensamos, pero pensar que ellos cuando cierran la mandíbula, a lo mejor estiramos para atrás sin querer, pensamos que no ha pasado nada, pero podemos causarles infecciones en la boca. Y es mejor no forzarlos, más que nada que ellas beban tranquilamente y no habrá ningún problema. A la hora de mantener la silva, es mejor mantenerlas solo una unidad por terrario. Digamos que aunque pongamos otra silva con ella, pues pueden hacerse daño con las uñas, se suben una encima de las otras o lo que sea, las pueden rascar. Y como la piel es tan sensible, pues lo mejor es quitarnos de problemas y mantenerla sola. Luego, si queremos hacerlas criar, los machos ya sabéis que el apareamiento es un poco brusco, por no decir bastante exagerado brusco. Como la mayoría de lagartos, suelen cogerles pues con la cabeza. Cuando muerden la cabeza, cuando es una pogona, digamos, nominal o que tiene pinchos, esa protección le da hacia los dientes del macho en ese caso. En la silvaca, no tener pinchos, lo que hacen que pueden causarles heridas bastante fuertes. Entonces, cuando estén en época de cría, si queréis criar este tipo de pogonas, hay que estar atentos, y si vemos que el macho está haciendo demasiado daño a la hembra o que está haciendo alguna herida demasiado grave, pues nada, se tendrán que separar y volver a meter cuando las heridas pues estén otra vez. Bueno, lo mejor sería que no llegara a hacerle herida, pero si le hace, pues se sacaría, se curaría y se volvería a intentar hacer la cópula. Bueno, como veis, el mantenimiento es un poquito diferente, tampoco es muy complicado. Hay que tener esos parámetros siempre pues, que necesita este tipo de animal. Lo que hemos dicho, el uva, el calor, siempre un poquito más bajo de lo normal, mucho más hidratación, hidratar siempre el alimento que ellos coman. El tema del terrario, que no tenga nada con lo que se pueda cortar,
mantenerlas siempre individualmente si se puede y poco más, ahí sería todo. Luego también el tema de hidratación, como hemos dicho, con algún tipo de vaselina, glicerina he leído también, que se ve que va a funcionar muy bien, habría que leer, nunca la he probado, se tendría que mirar. Y ahora os voy a hablar lo que yo pienso sobre las mutaciones, espero que os guste. Hasta ahora. Bueno, ahora vamos a hablar de la genética, de animales que se buscan por un patrón, por una morfología, un color en concreto, lo que son las fases. Hay que diferenciar animales que por buscar esa fase van a tener problemas durante toda su vida solo por buscar ese patrón o ese color o lo que sea. Y otra cosa es, por ejemplo, en Silvac o la Gutata, las Skyles, las que no tienen escamas, es como que hay mucha gente en contra del tema de estas serpientes o incluso de esta pogona. Yo voy a dar mi propia opinión y a ver qué pensáis vosotros. Por ejemplo, una Gutata, una serpiente del maíz sin escamas, es espectacular en el tema de colores, son mucho más vivos al no tener escamas, todo se pronuncia muchísimo más, igual que pasaré con esta pogona. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros dentro de esos parámetros, nosotros podemos dar esos parámetros dentro de un terrario y tenerlas en perfectas condiciones. No son animales que las vayamos a soltar a la naturaleza, donde vayan a morir deshidratadas. Nos es indiferente tener temperaturas, por ejemplo, vamos a poner en estas pogonas, si tienen que estar en una pogona de estas a 40 grados y estas las tengamos que tener a 37 y el uva hay que tenerlo más alto o otro tipo de uva, es igual mantener esa temperatura que mantener otra, siempre y cuando le demos las condiciones idóneas a ese animal. Si necesita más hidratación ese tipo de serpiente, o a la hora de mudar, o esta pogona, pues se le puede dar y el animal está en perfectas condiciones y no tiene ningún problema a la hora de llevar su vida el día a día, ¿vale? Luego están, pues el buscar animales con una morfología en concreto, la cual lleva que ese animal luego tenga problemas toda su vida. Por ejemplo, problemas neurológicos, de motricidad, problemas a la hora de cazar. Por ejemplo, vamos a poner casos, no voy a decir fases, ¿vale? Porque habrá mucha gente que esté criando y cada uno es libre de criar lo que quiera y que haga lo que quiera con las crías. Pero, por ejemplo, un gecko leopardo, pitón bola, son animales que están súper pues súper trillados, digamos que están... hay tantas mutaciones, hay tanta endogamia entre ellos, es tan exagerado que hay animales que tienen unos problemas que los van a llevar toda la vida. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una spider, una pitonbola, que tienen... también hay diferentes grados dentro de cuando tienen esos problemas, no todos tienen el mismo grado. A lo mejor hay algunas que tiemblen menos, ya sabéis, son animales que no coordinan bien, están todo el rato como si fueran Parkinson, todo el rato tiemblan y a la hora de cazar pues les cuesta mucho más el cazar porque digamos que no encaran bien la presa. Eso por ejemplo en la spider. Luego hay otros que giran sin parar por problemas neurológicos, sea lo que sea. Unos los harán más, otros los harán menos, pero saber que esas fases, por encontrar un color o un patrón, pues puedan tener ese problema, pues sí que es verdad que es lo que decimos, éticamente ese animal no lo vamos a poder mantener, por ejemplo, como una gutata sin escamas, que le vamos a dar, pues bueno, todo lo que necesita en ese terrario, diferente a lo mejor a otra serpiente del maíz, pero el animal va a estar perfecto y va a vivir perfectamente. En cambio, un animal que tenga problemas neurológicos o motor, por ejemplo, imaginaros que no se mueve bien las patas traseras o que no tiene, o animales que, por ejemplo, en serpientes hay fases que están deformadas, digamos, del tema del esqueleto y no hace ni la constricción de que sería algo natural en la naturaleza y es algo que lo llevan ellos, el tema de hacer la constricción de ese reptil para comerlos. O que tendrás que darle siempre comer con pinzas porque no ven bien. El tema de visión, hay muchísimos animales que tienen los ojos deformados y animales que se están vendiendo muchísimo ahora. No sé, todo eso habría que ponerlo sobre la mesa
y decir, pues bueno, sí, no ir tan a saco con animales, por ejemplo, como la butata, la de sin escamas, la que ya hemos hablado a lo mejor, y sí que ir por otros animales que como que no se tienen tanto en cuenta y es como que la venta es normal y no se dice nada sobre ellos y sobre otros animales es como que se echa todo el mundo encima. Al final, cada uno puede comprar lo que quiera, cada uno podrá criar lo que quiera. Lo único que sí que es verdad que a la hora de comprar, muchas veces los compradores no dicen que esa mutación tiene esa serie de problemas. Sobre todo cuando buscáis mutaciones un poquito raras, o la sea la mutación que sea, en gecko leopardo, en pitón bola, todas esas, en gutatas, todas esas, tener cuidado porque hay mutaciones bueno, pues que llevan una serie de enfermedades, entre comillas enfermedades, pero ya genéticas, que la van a arrastrar durante toda la vida, la cual vais a tener que cuidar de manera, digamos, como si fuera un niño pequeño. A lo mejor tendrás que darle con pinzas toda su vida y hay que tenerlo en cuenta. En cambio, un animal como puede ser la silva, que es lo que hemos estado hablando, pues no tiene ningún problema ni a la hora de comer ni a la hora de nada. Solo lo único que los parámetros serán algo diferentes, pero la mutación hace que sea un animal pues diferente, con unas coloraciones mucho más intensas que una púgona normal como norma general y nada más. Espero que entendáis este trocito de fragmento del vídeo. Decidme qué os parece en los comentarios. Y nada, seguimos subiendo contenido, seguir suscribiendo como habéis hecho esta semana, que habéis sido unos cracks. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.